sobre el Shabbat. Amados hermanos, yo sé que hay muchos hermanos y pastores que están viendo este programa y afírmense los cinturones porque vamos a tocar un tema muy importante que es un resumen nomás, una reflexión sobre lo que es el Shabbat. Amén. Yo quiero dejar bien claro que en primer lugar nosotros no somos sabatistas, no somos judaizantes, no nos creemos judíos, no somos del séptimo día y no practicamos el adventismo. Porque el mal concepto que el diablo se ha encargado de expandir en el mundo es que si usted celebra el Shabbat, guarda el Shabbat te guarda a ti. Pero el concepto que se hay en el mundo y que el diablo se ha encargado de expandir es que si usted guarda el Shabbat, usted es un judío ortodoxo, judaizante. Mire cómo el diablo es de cochino. Y si usted está guardando el Shabbat, usted es un sabatista o un adventista. Totalmente errado, totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la historia de la Biblia del año, y eso es lo que, atención, porque eso es lo que vamos a dar en los seminarios en Los Ángeles, el seminario que vamos a dar va a estar tremendo, hermano. Porque en el seminario de Raíz Hebrea, que yo voy a hacer un resumen esta semana que viene, me voy a preparar, ya estoy muy bien preparado ya y me estoy organizando bien con los temas. Vamos, hermano, si usted es un discípulo de Yeshua, si usted no entiende qué pasó entre los años 200 antes de Cristo a 700 después de Cristo, si usted no entiende lo que pasó en el año 100 en la era de Cristo, si usted no entiende lo que pasó en el año 200 de la era de Cristo, usted no va a poder entender absolutamente nada de la verdad de cómo hubo una ruptura del mesianismo al catolicismo. ¿Y por qué se usó el término cristiano? ¿Y dónde aparece el tema del cristianismo? Si usted no entiende, hermano, lo que hizo Santiago, el hermano de Jesús, Jacobo, que era encargado del primer concilio en Jerusalén, que fue encargado él como líder, si usted no entiende dónde Jesús estudió en su infancia, si usted no entiende que Jesús era primo de Juan el Bautista, y Juan el Bautista de dónde venía, si usted no entiende qué son los fariseos, qué son los saduceos, qué son los celotes, qué son los esenios, si usted no entiende, hermano, la era 100 después de Cristo, usted no va a poder entender por qué Pablo dice que estamos bajo la ley, que no estamos bajo las obras de la ley. Las obras de la ley, usted no va a poder entender los términos que el rabí Pablo usó, que se malinterpretó, haciendo creer, hermano, que el Antiguo Testamento ya no vale y que ahora nos quedamos con el Nuevo Testamento. ¿Sabía usted, hermano, y esto yo lo voy a dar en la semana, hermano, así que prepárense? ¿Sabía usted que hay un personaje, Marcial del Ponto, que fue el primero que dividió el Antiguo y Nuevo Testamento? Ahora, digo dividir, ¿por qué? Porque en los años 500 después se dividió, pero la Biblia nunca estuvo dividida, porque Jesús no andaba con el Nuevo Testamento en la mano, los discípulos tampoco tenían Marcos, Lucas, Juan, porque el primer evangelio se traduce 300 años después de la muerte de todos los discípulos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando Jesús se refirió a escudriñar las Escrituras, cuando Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿usted cree que Pablo se estaba hablando de Gálatas, de Mateo? Eran cartas que le envió. Pablo se estaba refiriendo a la Torá, hermano, a una sola palabra. Fue el hombre que fue el que dividió la Biblia más adelante. Y eso, si tú no lo sabes, hermano, wow, no vas a tener autoridad, hermano, para decirle a un judío, a un mesiánico, que está mal. El que está mal es usted. El que está mal es la iglesia evangélica, que acusa al mesiánico de ser judaizante, que acusa a nosotros, que no somos ni judíos ni mesiánicos, también de ser judaizantes. ¿Me estoy explicando? Y cuando tú empiezas a estudiar la historia de la iglesia, cuando tú empiezas a estudiar que el Shabbat, hasta el año 325, que Constantino lo prohibió bajo pena de muerte, y lo trasladó al domingo, al dios Sunday, al dios Sol, te das cuenta de que la casa de Israel que somos nosotros, las 10 tribus perdidas, que Pedro en su primer sermón se ganó 2000, después 3000, eran todos
los efraimitas, todos que venían ahora, porque Yeshua había muerto ya, anulado la ley del divorcio, podía recoger nuevamente a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, donde ahí también entramos nosotros. Si tú no entiendes, hermano, el periodo de 100, y fíjese usted que hay muy poca información, y yo creo que esta información que vamos a dar esta semana que viene, yo creo sinceramente que el diablo se ha encargado de esconderla de internet, que los pastores no hablen de esto, porque tenés que ser, hermano, y no lo digo por vanagloria, hermano, y creo que se entienda bien, pero ¿saben por qué, hermano, hay tanta ignorancia en el pueblo evangélico, hermano, de líderes? Porque el 80% nunca pasó por un seminario teológico. ¿Sabe por qué hay tanta ignorancia en muchos pastores? Y yo le voy a decir por qué. Porque la mayoría no estudian, son flojos. Copian, bajan mensajes de internet copiados. O van a la librería más cercana, 100 mensajes de Spurgeon, 100 mensajes de Moody, mensajes de otros pastores. Yo conozco el ambiente porque he conversado con muchos pastores y ellos se manejan así. Tienen los libros de Matthew Henry ahí y ahí van sacando el comentario bíblico y se alejaron totalmente de lo que es la historia judía, la cultura hebrea, qué es lo que pasó en los años 300 antes de Cristo, por qué en la hoja de Mateo y Malaquío que está en blanco, cuántos años de silencio hay ahí. Entonces, hermano, qué lamentable es ver que pastores no estudian la Biblia y que no tienen autoridad ética ni escritural para hacerle un debate a un pastor que sí la estudia, o a pastores que sí la estudian y que van al original del hebreo y estudian y el Padre les revela, hermano. Por eso, hermano querido, que como pastor José Cubillos, a mí nadie me va a venir a poner el dedo en la boca porque yo sí estudio, yo sí escudriño la escritura. Y si usted me quiere hacer un debate, lo vamos a hacer con elocuencia. Como el debate que le hice al señor Raúl Sarmiento, que muchos, toqué al hermano Raúl Sarmiento, que respeto, pero muchos se me tiraron encima. Claro, porque como el hermano Raúl Sarmiento tiene muchos videos ahí en internet, todo, y cuando toqué al hermano Raúl Sarmiento, que le hice un debate en altura, nunca lo ofendí. Al contrario, al final del debate le dije, lo animé a que siguiera con sus videos, pero que respetara a los mesiánicos, que respetara al pueblo judío. ¿Ah? Hay, por ejemplo, hay doctorcitos por ahí, hermano, que ya no hacen más programas. Fulano de tal responde. Hicieron como 5 o 6 programas solamente para respondernos a nosotros, hermano. Que el Shabbat no lo puede celebrar un gentil, que no es para el gentil. Y que el primer día de la semana es el día donde la iglesia se tiene que congregar. Diciéndolo un judío que se dice ser judío. Y esta semana que viene, hermano, yo le voy a responder bíblicamente con esta Biblia que es la real, hermano, hebrea, donde el primer día de la semana no aparece en esta Biblia, porque es el primer Shabbat. ¿Sabe usted que cuando la Biblia Reina Valera que dice el primer día de la semana, aquí aparece, pero fue interpolado, fue puesto 700 años después que esta? La palabra y el primer día de la semana se juntaron, que aparece en Corintios, en varias más. Aquí no aparece, aquí aparece el Shabbat, en el primer Shabbat. Entonces, ¿quién es que está manipulando a quién? Y eso pasa, hermano, porque no estudian. Eso, hermano, porque se la dan de doctores, y de doctores, hermano, no tienen absolutamente nada, hermano, nada. Esta semana yo te voy hermano, a mostrar que en la Biblia hebrea no aparece el primer día de la semana, aparece el Shabbat. Yeshua resucitó en Shabbat y no en domingo. Y yo ya lo he explicado y esta semana lo voy a volver a explicar. ¿Por qué? Porque en esa semana se juntaron 2 Shabbatón. Se juntó el gran Shabbatón del Pesach, donde el 14 de Nisan, que cayó el día miércoles de la semana de la pasión de Yeshua, cayó día miércoles. Entonces, en el año siempre se juntan el Shabbatón, que es un Shabbat, y el Shabbat semanal. Y muchos no saben porque no estudian que la semana de la resurrección de Yeshua no pudo haber resucitado en el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Yeshua es el Señor del Shabbat.
¿Por qué? Porque la fiesta principal, sagrada, solemne del Eterno, que es el Pesach, Yeshua la celebró como buen judío el 14 de Nisan, que cayó día miércoles. Miércoles, jueves, viernes, Shabbat. Viernes, puesta de sol, Shabbat. Yeshua no pudo haber resucitado en el día del dios solar, Sun. En el día en que, en el año 325, Constantino, bajo proyecto de ley, suprime el cuarto mandamiento y prohíbe a todo el mundo celebrar el Shabbat. Un emperador pagano, romano y católico. Así que no me vengan, hermano, a mí a meterme el dedo en la boca haciéndome creer que el primer día de la semana fue puesto. Eso se llama interpolación. ¿Qué es lo que es una interpolación? Cuando usted le agrega un pasaje que no está aquí, usted se lo agrega, hermano, a propósito para enfatizar alguna doctrina. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Entonces, el que no estudia la historia, el que no estudia el hebreo, hermano, por supuesto que te va a decir cualquier burrada, hermano. Que te va a decir cualquier cosa que escuchó de otro pastor, hermano, porque sigue la corriente del otro pastor. Cuando usted estudia por sí mismo, cuando usted se mete a estudiar el hebreo original, las copias de los papiros del Mar Muerto, la historia, hermano, se da cuenta que te han mentido y se cumple lo que dice ahí Jeremías. Hemos heredado muchas mentiras de nuestros padres. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Entonces, hermano, Yeshua no pudo haber resucitado el domingo. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Porque para eso está la fiesta. No pudo haber nacido el 25 de diciembre porque el 25 de diciembre es la fiesta del dios Tammuz que aparece en Ezequiel capítulo 8. El reemplazante de Yeshua, el falso anticristo, el anti-Yeshua, Tammuz. Por algo el calendario hebreo tiene un mes que se llama Tammuz. Y el Padre lo puso ahí para recordarles cómo ellos cayeron adorando al Tammuz. Por eso que hay un mes del calendario hebreo que se llama Tammuz. ¿Lo sabía usted? ¿Ve? Cuando uno estudia, hermano, nadie te puede poner el dedo a la boca, hermano. Me estoy explicando. Jamás Yeshua va a nacer en un día pagano, donde es invierno. Yeshua nace con la primavera en septiembre. Entre la fiesta de las trompetas y Sukkot nació. Por eso que la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes prendían los pañales en la menorá, como en alusión al nacimiento. Hallaréis al niño envuelto en pañales, benditos pañales de Yeshua HaMashiach, que era el verdadero rabí. Cuando usted ve que Yeshua era primo de Juan el Bautista, la Biblia te da hasta la fiesta, hasta la fecha exacta donde nació Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista era primo de Jesús y él nació 6 meses antes. Y la Biblia es clara cuando la madre de Juan el Bautista, Elizabeth, quedó embarazada en una fiesta y en una orden que Elí, el padre de Juan el Bautista, bajó a celebrar su turno en la ordenanza del templo, porque era un sacerdote. Y ahí te da las fiestas, te da la fecha exacta, porque como Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, te da la fecha exacta donde nació Jesús, porque Elizabeth tenía 6 meses ya embarazada. Y acuérdense que Miriam fue a visitar a Elizabeth y los dos se movió el vientre. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Fácil, hermano. Pero ¿quién lo sabe? ¿Cuántos pastores no ponen el pino de Navidad en sus casas, en su iglesia? Que Merry Krishna, adorando al viejo pascuero mentiroso, engañador, rojo, que es Moloch. ¿Sabe por qué el viejo pascuero es rojo? Porque el dios Moloch era el dios de los niños. Donde Israel también cayó en esta práctica, el dios Saturno, donde ponían los niños y le prendían fuego por abajo en las piernas al dios Moloch y se ponía rojo el dios Moloch, y los niños se los ponían en las manos y los niños se calcinaban en las manos del dios Moloch. Es el viejito pascuero que a usted tanto le gusta, ¿eh? ¿Lo sabe? No, ahora lo sabe, por hermano. ¿Por qué? Porque hay que estudiar, por hermano. Aquí el pastor Cubillo no va a hacer aquí mensajes de media hora, hace mensajes de 1 hora y media, 2 horas. ¿Por qué? Para los golosos, hermano. Porque ahí tenemos algo que entregar, hermano. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Por eso que ya
los miembros de las iglesias evangélicas se están dando cuenta, hermano, del show que hacen. Se están dando cuenta cómo más y más la iglesia evangélica se aleja de la raíz hebrea. Y por eso que muchos están volviendo a la raíz hebrea. Muchos. Y la Biblia dice que un gentil se va a abrazar de un judío. 10 gentiles van a tocar el talit de un judío diciéndole, enséñanos, enséñanos. Y eso está pasando ahora, hermano. ¿Por qué? Porque la gente ya está cansada del evangelio de la prosperidad. La gente está cansada, hermano, de esos shows que hacen. La escoba bendita. Mire, hermano, está eso en la raíz hebrea. Jesús enseñó sobre el chicle santo. Enseñó sobre el ladrillo de la prosperidad. Enseñó, hermano, sobre el chicle de la santidad. Por favor, hermano, qué locura más grande, hermano. Jesús enseñó sobre los shows que se hacen en la iglesia. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Que a otros le vendan el cuento, pero a un maestro que estudia la palabra jamás le van a meter el dedo en la boca. Y ustedes son dichosos, hermano, porque ustedes tienen el privilegio, hermano, de estar en un programa de pastores que se queman las pestañas escudriñando la raíz hebrea. Pastores que estaban antes en este movimiento evangélico, pero no renegamos porque respetamos y honramos al movimiento evangélico, porque tampoco renegamos en contra de los pastores que son evangélicos, porque yo también tengo un espíritu evangélico dentro de mí, porque nací en una familia evangélica. A lo que voy es que el pastor evangélico tiene que estudiar más. Tiene que estudiar la raíz hebrea y se da cuenta, hermano, que ahí está la verdadera verdad de la palabra, no adulterada, la que sale aquí de la verdadera Biblia, del hebreo al español, y no de una que ha sido manipulada. Amén. Ejemplo, ¿sabía usted que cuando uno empieza a estudiar la vida de Santiago, el hermano de Jesús, que era el presidente, el líder, el pastor de la iglesia de Jerusalén? Bueno, se estaba ahí. Vamos a aprender un poquito. Vamos a aprender un poquito el aire porque hace mucha calor acá en Paraguay. Mira, escucha esto. Hay tantos libros como de Flavio Josefo, historiador judío del año 100 al 300 después de Cristo. Esa es la literatura que él abarcó más o menos. Irineo, Policarpio, los discípulos de Jesús. Que cuando tú los lees a ellos, y hay literatura que está ocultada, porque lo están ocultando como el libro de Enoch, lo ocultan, hermano, nos hablan que todo el que era gentil, entre comillas, y abrazaba el mesianismo, hermano, todos guardaban el Shabbat. Todos. Es decir, si usted era gentil en el tiempo de Yeshua, o en el tiempo de Pablo, usted guardaba el Shabbat y sin ningún reproche, y lo hacían de corazón. Es decir, todos los que venían al movimiento mesiánico, cuando Pedro predicó a 2000 en Hechos capítulo 2, los escritos dicen que todos guardaban las comidas kosher, el Shabbat, y lo hacían no por imposición, lo hacían con amor, hermano. Y que recién hasta el año 325, hermano, cuando Constantino pone mano dura, ahí, hermano, todo aquel que guardaba el Shabbat, todo aquel que se circuncidaba, todo aquel que tenía olor a judío, era perseguido. Y de ahí nace el cristianismo. Decir, yo soy cristiano, sigo a Cristo, pero no guardo el Shabbat, no soy judío, no me circuncido, era salvarte el pellejo. Porque si tú no entiendes las tremendas persecuciones de Adriano, los reyes emperadores romanos que persiguieron, y no solamente con Constantino que suprimió el Shabbat, sino que Adriano, estoy hablando del año 100 después de Cristo, Adriano le hizo la guerra a los judíos, y ¿sabe qué? Él también prohibió el Shabbat y la circuncisión. No es que empezó con Constantino. Si nos vamos al año 140 antes de Cristo, Antíoco Epífanes prohibió el Shabbat, prohibió la circuncisión, y Antíoco Epífanes es el primer anticristo que vemos en la Biblia. De ahí viene la palabra Hanukkah, donde los judíos de Mardoqueo, los Asmodeos, la casa de los Asmodeos, recuperan
a través de 33 años de lucha, recuperan el templo que había sido profanado. No es de ahora. Siempre los judíos, a través de Satanás, han querido robarles lo más precioso que el Padre les dejó. Nosotros ahora, hermano, para el gentil, porque yo no puedo decir que soy gentil, porque yo no soy gentil, porque el gentil es fuera de pacto. Y yo y usted estamos dentro del pacto. Digo gentil para que me entiendan nomás que, al decir gentil, que no somos judíos, en sangre me refiero. Pero, te digo, el gentil no está obligado a guardar el Shabbat, ni tampoco a circuncidarse, porque Pablo lo dejó bien claro, porque la verdadera circuncisión es la del corazón, dice el mismo Yeshua, dijo. ¿Ah? Y que ahora Yeshua es nuestro descanso. ¿Ok? Usted no está obligado ni a circuncidarse, usted no está obligado ni a guardar el Shabbat, porque ese es un pacto para el pueblo judío como mandamiento perpetuo. Pero Isaías 56:6 dice de que si usted no es judío, es extranjero y desea guardar el Shabbat, usted recibe las mismas bendiciones que su pueblo. Entonces, pongo ejemplo. Ejemplo. Si aquí está esta manzana, ¿ok? Y si usted no se quiere comer esta manzana, que es decisión propia, se respeta que usted no se quiera comer esta manzana, que vendría siendo no guardar el Shabbat. No hay ningún problema. Pero si el padre Yahweh te dijera, hijo, esa manzana que representa el Shabbat, aunque si bien tú no la quieras guardar, no hay ningún problema, yo no te condeno. Pero te digo que si te la comes, esta manzana está santificada. Porque esta manzana yo la santifiqué, la aparté para mi pueblo. Pero si tú te la comes, vas a recibir las mismas bendiciones de mi pueblo. Es decir, usted tiene el libre albedrío para comerse la manzana. No se vaya para otro lado de la manzana de Eva, pues. Estoy poniendo un ejemplo aparte. Entonces, si yo como pastor José Cubillo veo que el Padre puso el Shabbat y lo estoy haciendo como un fruto, como una manzana, y que si yo veo que si yo como esa manzana no siendo judío, recibo bendiciones de mi Padre, yo no soy tonto, pues, hermano. Me como la manzana, hermano, y como más manzana, hermano. ¿Me estoy explicando? Me estoy haciendo entender. O les repito, entendí. Yo quiero saber si ustedes están entendiendo, hermano. ¿Le repito esto o lo entendieron? Pónganme un amén ahí. Mientras que me tomo acá el jugo de la vid. Yeshua dijo, Mateo 5, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, pastores, estamos en un serio problema. ¿Cómo es posible que Yeshua venga a cumplir la ley y no a abolirla? Y nosotros, hermano, hacernos el desentendido de que el Shabbat, no lo guardamos. Que algunos mandamientos nomás los vamos a guardar. ¿Se equivocó Yeshua? Si Yeshua dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, entonces, ¿por qué nosotros no nos identificamos con Yeshua y nos identificamos con algunas cosas de él? Lo que nos conviene. Platita, prosperidad, ¿ah? Y no con lo que realmente él vino a cumplir. ¿Cuántos quieren más revelación? ¿Cuántos dicen yo? Aquí voy a entregar revelación en esta hora. Voy a entregar revelación en esta hora. Mira. No se escucha, dice. A ver. No. Estamos teniendo muy buen audio. Perfecto. Mira. Voy a terminar porque estoy poniendo un pequeño resumen, hermano, de lo que voy a hablar esta semana que viene, hermano. Para que una vez por todas sacarle la máscara a varios pastores, hermano, que creen que estamos judaizando. Hermano, no crea que para nosotros ha sido fácil.
No ha sido fácil, pero estamos firmes en la roca y muchos hermanos están volviendo. ¿Ah? Si Yeshua dijo, yo no he venido a... mira, y cuando Yeshua dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ni una yud, ni una tilde. ¿Y sabes lo que Yeshua dijo en profundidad? Yo no he venido a abolir ni una tilde, ni una yud, ni una letra, hermano. ¿Sabes lo que significa eso en el mundo hebreo? Es que, atención, en que el hebreo se lee así. Ejemplo, Yahweh es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Hay parte donde cuando usted está leyendo la escritura se eleva la voz y luego la voz baja. Se eleva cuando es promesa del Padre y baja. O sea que no se lee recorrido. Y a eso, imagínense la rigurosidad, lo riguroso. Yeshua, él dijo, no piensen que yo vengo a suavizar la ley, sino que yo la vengo a hacer más estricta. ¡Wow! Era judío, hermano. La salvación viene de los judíos. Yo no te puedo tirar pan a los perrillos, le dijo la mujer serifenicia, sino que yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hermano. Hermano, ¿me están siguiendo o no me están siguiendo? Mira. Y hasta eso Jesús vino, es decir, Jesús quiso decir, ni tampoco yo he venido a abrogar como se lee la Torá. Yo también la leo así como le levanto la voz y bajo la voz. Oh, qué tremendo, hermano. Mire cómo hemos sido engañados, hermano. Hemos sido engañados, hermano. La iglesia evangélica toma lo que le gusta, la supergracia, para licencia para pecar, y condena el Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento es ley, la obra de la ley. Ya no estamos bajo la maldición de la ley, hermano. Ni saben lo que dice, a qué se refirió Pablo, hermano. Pablo no estaba hablando de la ley de la Torá misma. La Biblia no se puede contradecir, hermano. ¿Por qué? Porque la Torá quiere decir instrucciones. Aquí lo que hay que entender es que en la Torá tenía la primera regla. ¿Cuáles son los principios bíblicos? La jurisprudencia escritural hebrea se compone de la primera columna, por así decirlo, el Levíticos, que son la ley de los sacrificios. Eso, la ley de los sacrificios, fue abolido por Yeshua HaMashiach. Ya no hay más sacrificio. La segunda columna de la Torá era la ley ceremonial, que eran las fiestas del Eterno. Eso tampoco se abolió porque las fiestas se tienen que cumplir. La tercera columna de la Torá, hermano, es la columna ética escritural, donde nos habla de nuestro comportamiento y cómo nosotros debemos comportarnos en esta tierra ante la creación, ante nuestro prójimo y ante la jurisprudencia. Eso tampoco se abolió. Yeshua vino a cumplir la ley en forma práctica, porque los fariseos y saduceos no la cumplían. Eran oidores, pero no hacedores. Yeshua, como yo decía ayer, él vino a darle el verdadero significado a la Torá, que cuando Pablo dice no estamos bajo la ley, era que los ancianos de Israel, los fariseos, saduceos, tenían su propio libro, aparte de la Torá, donde le hacían más caso a que a la misma Torá. No tengo tiempo para hablarte de eso porque eso es tremendo lo que estoy diciendo. Que Yeshua los juzgó como, cuando les dijo, ustedes fariseos, sepulcro blanqueado, aman más la tradición de los ancianos. Y resulta que hoy tenemos el Talmud, tenemos el Zohar, tenemos la Cábala, y esos son los libritos que salen como resultado de la tradición de los ancianos, en la forma oral, pero llevada al escrito. Y esa ley era más ley que la Torá. Ejemplo, si la escuela de Shammai, porque en el tiempo de Jesús habían dos escuelas, y si tú y eso es lo que también voy a enseñar, en el tiempo de Yeshua habían dos escuelas. ¿Y por qué existían dos escuelas?
Porque si tú no entiendes, hermano, cómo nacieron los saduceos, cómo nacieron los fariseos, y quieren que le dé un pequeño resumen de quién era quién, ¿me aguantan 5 minutos o no? Porque si tú no entiendes quién son los saduceos, quién son los fariseos, quién son los esenios, hermano, no vas a poder entender, hermano, lo que yo te quiero expresar. Cuando Pablo se está refiriendo, hermano, a la ley, de las obras de la ley, que no estamos bajo la ley, era a la ley de un mandamiento dentro de otro mandamiento, que era 600 leyes o más de 1000 leyes que los judíos le impusieron al Shabbat. No comas, no juzgues, no camines. ¿Sabe usted que por ejemplo, para que usted me entienda, hermano, que esto es poderoso? La escuela de Shammai era estricta y la escuela de Gilei era como más misericordiosa, por así decirlo. ¿Ya? Por ejemplo, pero las dos tenían sus contradicciones, porque las dos escuelas en el tiempo de Jesús pertenecía a la escuela de Gilel. Pablo también pertenecía a la escuela de Gilel, que eran las escuelas de los rabinos más conocidas en el tiempo de Jesús. Entonces, la escuela de Shammai decía que tú no podías caminar 1 kilómetro después de Jerusalén, porque si no profanabas el Shabbat. La escuela de Gilel decía de que si tu esposa, hermano, te hacía una comida mala, tú podías darle carta de repudio, hermano. La escuela de Shammai decía que si tú no te lavabas las manos, eras inmundo, que ya estabas como perdiendo la salvación. Y Jesús dijo que, o sea, habló sobre que lo que contamina al hombre es lo que sale, no lo que está afuera. Y rebatió la doctrina de los fariseos. ¿Me están entendiendo o me están entendiendo? Entonces, hermano, si tú no entiendes, hermano, la vida de Jesús, su cultura, las palabras que él dijo, si tú no entiendes la cultura hebrea, el hebreo, si tú no entiendes, hermano, expresiones como Maranata, hermano, Tabita Cuni, si tú no entiendes eso, y esta Biblia viene de ¿cuántas traducciones? Viene de muchas tradiciones, y mientras más traducida fue la Biblia, más se alejó de original. Reina Valera, 1960, 1950, revisión de Cipriano Valera, Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, hermano, mientras más traducciones tiene la Biblia, hermano, más se alejó del original, del hebreo. Ahora hay Biblia hasta para los homosexuales, por hermano. ¿Me están siguiendo? Y quiero terminar con esto porque no les quiero cansar. Mira, el Padre me cambió. Yo quería hablar sobre un poco del Shabbat, pero estoy haciendo un resumen de algo que el Espíritu Santo me está poniendo ahora que se los diga, hermano. Escucha esto lo que voy a decir. Si tú, vuelvo y repito, si tú no entiendes que era un saduceo, que era un fariseo, que era un celote, que era un esenio, hermano, no vas a poder entender, hermano, lo que pasó, la ruptura que pasó desde que el mesianismo pasó al cristianismo y el cristianismo al catolicismo. Y el catolicismo nuevamente al cristianismo. Tú no vas a poder entender eso, hermano. Mira, a ver, te lo voy a explicar de una manera resumida porque si yo me pongo a hablar de lo que voy a hablar ahora, hermano, son 2 horas más o menos de lo que para que me puedas entender, hermano. Pero te voy a decir esto bien claro, hermano. Mira, es tan importante lo que pasó en el año 100, en el 100 después de Cristo, o 100 antes de Cristo, que ahí tú entiendes, hermanos, que, como decía el hermano de Jesús, Santiago, que fue el líder de la iglesia de Jerusalén, hay escritos que él enseñaba que los gentiles guardaban el Shabbat y lo hacían con gusto. Lo hacían no por imposición, sino porque ellos sabían que como extranjeros habían leído Isaías 56:6, que si eran extranjeros y si lo hacían, recibían las mismas bendiciones. Nadie se lo obligaba a guardarlo, pero dice que todos lo hacían, todos. Y gracias, hermana Grace. La hermana Grace dice: pastora, ya puse el número donde pueden pedirla. Gracias, hermana. Váyanse a la página de la hermana, háganse amiga de la hermana Grace Roja, por favor, para que les dé el link donde
ustedes puedan pedir la Biblia. Bueno, voy a terminar con esto porque no les quiero quitar tiempo. Miren, escuchen bien. En el tiempo de la era de Yeshua, la única casa de las 12 tribus que estaba vigente y que había vuelto después de 70 años, que en el año 586 Nabucodonosor llevó a las últimas 2 casas de las 12 tribus, a Judá y a Benjamín, a Babilonia por 70 años. Y para que se cumpliese la escritura, porque Yeshua tenía que venir de la descendencia de Judá, del león de Judá, de la descendencia de David, en cuanto al trono, la autoridad, tenía que haber una casa. Y el Padre, por amor, permite que la casa de Judá vuelva a edificar los muros con Esdras, Nehemías y Zorobabel. Eso desde el año 400 a.C. se da lugar a que Nehemías, Zorobabel y reedifiquen los famosos muros de Jerusalén que Nabucodonosor había quemado o saqueado. Porque ya se estaba acercando el tiempo del Mesías. Entonces, cuando Yeshua nace, hermano, se encuentra con varias sectas ahí, que habían manipulado la escritura, la Torá, y que se habían adueñado de la Torá, se habían hecho ricos en el templo, y que habían pervertido el Shabbat, y que habían pervertido, hermano, todo lo que es la palabra para bienes propios, políticos. Entonces, cuando Yeshua, hermano, nace, se encuentra con los saduceos, fariseos, escribas, celotes y esenios. Y voy a hacer un pequeño resumen porque la semana la voy a tocar más potente, más a fondo. Entonces, ¿de dónde vienen los saduceos? Y agárrese con esto y memoríceselo, hermano. ¿Cómo nacen los saduceos? ¿Quién eran los saduceos? ¿Qué creían los saduceos? Bueno, en el año 140 al 175 pasó algo en Israel, en lo que estaban viviendo. Porque si bien, escuche bien, en el 200 antes de Cristo, solamente en la ciudad de Alejandría, que era de 1 millón de habitantes, habían 500.000 judíos. Porque no había trabajo y la mayoría de los judíos estaban en las ciudades vecinas de Jerusalén o en Grecia. Muchos judíos esparcidos. Habían solamente como 1 millón solamente en el tiempo de Antíoco Epífanes, 100 antes de Cristo. Y ahí sucedió un hecho que da lugar a los saduceos. ¿Por qué? Porque resulta de que Antíoco Epífanes, emperador sirio, uno de los generales de Alejandro, va al templo, saquea el templo, pone al dios Júpiter dentro del templo, o prohíbe el Shabbat, prohíbe la circuncisión y persigue a los judíos. Entonces los judíos se levantan y ahí se levanta la familia de los Asmodeos, o la familia de los Matateos, o de los Matateos quiere decir los martilleros, que eran judíos, solamente judíos, con celo, y pelean 33 años. Jerusalén se independiza, recuperando el templo de los asirios y de los greco-asirios, más que nada del imperio griego. Y Jerusalén es liberada. Y cuando Jerusalén es liberada por la familia de los Asmodeos, de los Macabeos, por eso es que hay un libro que yo recomiendo leerlo porque es historia, que es Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo, son libros apócrifos, pero es bueno leerlo. ¿Por qué? Porque da mucha información de lo que pasó entre Malaquí y Mateo, de esos 400 años de silencio. Amén. Después voy a explicar, tengo un mensaje de qué es lo que es la cábala, hermano, ¿ok? Y después le voy a explicar lo que es la cábala. Déjenme. Entonces, ¿qué pasó? Se recuperó el templo y de ahí que nace la fiesta de Hanukkah, que es el candelabro de 8 velitas, porque ahí sucedió un milagro, que ya lo hemos contado ya. Y por eso que el 25 de diciembre Jesús, en Juan 10, dice que Jesús visitó y participó de la fiesta de Hanukkah. ¿Qué hacemos nosotros el 25 de diciembre? Nosotros no celebramos la Navidad pagana, celebramos Hanukkah y consagramos nuestro templo. Nosotros somos el templo, consagramos nuestra familia y prendemos la menorá, que es de 8 brazos, la Hanukkah, la Hanuquilla. Porque se celebra que se recuperó el templo y Israel fue libre de la opresión greca siria. ¿Ok? Macabeo. Entonces, al año 200 antes de Cristo pasó un problema. Y el problema era
de que los macabeos se adueñaron del templo y llegaron los fariseos, y los fariseos, que eran los descendientes de los sacerdotes, los fariseos dijeron: ustedes no pueden ministrar el templo macabeo. ¿Por qué? Porque tiene que ser uno que venga la descendencia de David. Y como los macabeos no había ninguno de la descendencia de David, dijeron: nosotros peleamos 33 años para esto, y ustedes quieren adueñarse del templo poniendo a un descendiente de David. Nosotros somos los descendientes de David. ¡Wow! Entonces los macabeos se levantaron en contra de los pocos fariseos que habían, y resulta que de ahí, de los macabeos, nacen los saduceos. Que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, y los saduceos tomaban la Biblia, la Torá. Ellos creían en los 5 libros de Moisés y nada más. Ellos no creían en la resurrección, porque ellos decían: tú cuando naciste, antes de nacer, ¿te acuerdas? No. Cuando la persona, si muere, ¿te vas a acordar de cómo naciste? ¿O a dónde vas? No. Entonces te vuelves al polvo. No hay resurrección. Tampoco creían en un Mesías los saduceos, porque los saduceos decían que Moisés nunca habló de un Mesías y por lo tanto el Mesías no existe. Los saduceos eran cerrados y cumplían la Torá a rajatabla. Solamente los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ok? Entonces, los saduceos, que eran los macabeos, que se transforman en saduceos, se adueñan políticamente y eran clases altas. Es decir, eran familias adineradas que se apropiaron del templo y de toda la liturgia del templo. Y ahí nacen los saduceos, que Jesús también los denunció. Entonces, atención con lo que voy a decir, porque lo que voy a decir ahora es muy importante. Es muy importante. Estos fariseos que no estuvieron de acuerdo con los saduceos, que se adueñaron del templo y que no eran los descendientes de Aarón, que tenían que ministrar el templo, ellos dijeron: está bien. Ellos dijeron: nos vamos al desierto. Y los fariseos dijeron: nosotros nos vamos donde Yahweh le habló a Moisés. Nos vamos al desierto porque en el desierto estuvo el tabernáculo. Y en el desierto Moisés habló cara a cara con Moisés. Y por lo tanto los fariseos, un grupo de ellos se va a Qumran y ahí implantan en los alrededores del Mar Muerto, levantan 22 institutos bíblicos, por así decirlo. Levantan 22 comunidades en Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué? Y lo más sorprendente de todo, hermano, es que cuando encontraron el primer rollo, estaba abierto y decía la profecía de Isaías: voz que claman en el desierto. ¿Por qué? La voz que clama en el desierto da a entender que los fariseos volvieron a su estado original, que ellos no querían corromperse con los saduceos, por lo tanto ellos se volvían donde Yahweh le había hablado y donde él se había encontrado cara a cara con el pueblo de Israel. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Levantan 22 comunidades ahí, pero hermano, mira, no sé si me aguantan 5, no quiero abusar de su tiempo, pero aquí hay una revelación tan grande, hermano, tan grande que ¿qué pasó con estos fariseos? Y estos fariseos que salieron que renunciaron a los saduceos, se fueron a vivir a las montañas, se convirtieron en los esenios. De ahí que nacen los esenios. ¡Wow! ¿Y quién eran los esenios? Eran los verdaderos sacerdotes, hijos de Sadoc. ¿Por qué? Porque cuando David, en el tiempo de su hijo Absalón, cuando Absalón se rebela contra su padre David, dice la Biblia que los sacerdotes de Sadoc permanecieron fieles a David. Y los otros sacerdotes se fueron con el hijo Absalón. ¿Te acuerdan que Absalón le quería quitar el trono a David? Y por eso que ellos se dicen decir los hijos de Sadoc, los fieles a la Torá, los fieles a Yahweh. Y ellos sí cumplían la Torá como tenía que ser, por hermano. Porque sabían que en el templo, después Herodes la hizo peor, porque Herodes premió a los saduceos y Herodes siguió con la dinastía de los saduceos. O sea que en el templo habían... El sumo sacerdote era saduceo, o sea que era ni siquiera venía de la línea de Aarón. Y ahí es cuando Jesús se confronta, porque Jesús es el verdadero sacerdote. Yeshua es el sumo Kadosh, el sumo Cohen.
Y cuando Jesús confronta al sacerdote en la noche antes de ser llevado a la cruz, hace que el sacerdote se rompa el vestido. Porque según la ley levítica, el sumo sacerdote no se podía ni rajar los vestidos, ni magullar, porque era penado por la Torá. Y ahí Jesús canceló y anuló a ese falso sacerdote que venía de los saduceos, que ni siquiera venía del Aarón. Y Jesús no pudo haber muerto en la cruz de Calvario sin haber anulado a ese sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era Yeshua HaMashiach, el Melquisedec, aleluya, que tenía que morir en la cruz por nuestros pecados para darnos salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y cómo lo anula? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. ¿Eres tú el que derribas el templo y lo levantas? Y Jesús callaba. Y el sacerdote le dice, Anás, le dice, te conjuro. El sacerdote le citó la ley levítica. Cuando un sacerdote decía, te conjuro, a un preso o a alguien que estaba interrogando, el preso no podía quedarse callado, tenía que hablar, porque lo conjuraba a la palabra. Y ahí moría inmediatamente si no lo hacía. Y Jesús le contesta, toma aire, te conjuro, ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Y Jesús dice, tú lo has dicho, ahora verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Y el sacerdote, ¿qué hace? Se raja el vestido y no se dio cuenta en su celo, en su ira, que si se rajaba el vestido, quedaba anulado como sacerdote. Quedó anulado. Yeshua lo anuló y Yeshua va a la cruz de Calvario a morir según la orden de Melquisedec, rey de justicia. Aleluya. Yeshua murió como el sumo sacerdote, porque Pablo dice, este sumo sacerdote nos convenía, porque él entró al templo una sola vez y para siempre, y él ahora nos lleva a la presencia, a un camino nuevo y vivo al Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Qué tremendo esto, hermano. Wow. Por eso, hermano, que yo tengo celo de la palabra de Dios. Yo tengo celo de la palabra. Tengo celo por escudriñar cada día más la palabra del Eterno. Tengo celo de Dios, aleluya. Esto yo no lo sabía, pero cuando empiezas a estudiar las raíces hebreas, hermano, te das cuenta, hermano, de toda esta belleza, de todo esto que estaba oculto a nuestros ojos, como Yeshua, él va a la cruz como sumo sacerdote, lo anuló, lo canceló, porque no podía haber dos sumos sacerdotes en Israel, uno solo. Por lo tanto, Yeshua va, lo anula, lo cancela y va a la cruz de Calvario a morir por ti, por amor, para que se cumpliese la escritura. Y por eso que tengo celo, por eso que tengo celo de las raíces hebreas, aleluya. Por eso que amo las raíces hebreas y nos vamos a mantener firmes, porque ahí está la verdad. ¿Cuánto dicen amén? Siento celo por Sion, siento celo por Sion y anhelo. Siento celo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Jerusalén, la llamada ciudad de la verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan corazones? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos se gozan con la palabra? ¿Cuántos se gozan con su rey? Aleluya. ¿Cuántos se gozan al escuchar la verdad? ¿Cuántos levantan corazones? Arriba sus deditos, aleluya. Siento celo por Sion, mi anhelo. Sion, Moraré en Jerusalén. Yeshua vendrá. Al del shofar y al grito del ángel de Dios. Aleluya. Eres el rey Aleluya. sobre toda nación. Adonai Echad. Siento celo por la raíz hebrea, por Yeshua HaMashiach. Siento celo, aleluya. Por la verdad de la palabra, siento celo, aleluya. Moraré en Jerusalén. El Sion, Kineti, en Sion, Kineti, aleluya. En Sion, Moraré en Jerusalén, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Yahweh? ¿Cuántos aman su palabra? Dice.
aparecerá el verdadero. Amén. Con justicia el peleará. Aleluya. Con ojos de fuego, su lengua de espada. Shabbat Shalom. Bendiciones. Oh, Siento celo por Sion, siento celo en Sion, mi anhelo. En Sion moraré en Jerusalén. siento celo Aleluya. por Sion, siento celo por Sion, Mi anhelo. en Sion Aleluya. moraré en Aleluya. Jerusalén. Amén, amén, amén. De ti, Baruch Hashem para siempre. Baruch Hashem. de ti, Aleluya. en Sion y de ti, en Sion Moraré en Jerusalén. moraré en Jerusalén, Aleluya. moraré en Jerusalén. Alábalo, alábalo, gózate, aleluya. Te chubá, de regreso a casa. Alégrate porque ya estás en casa. Alégrate porque ya volviste a Techubá. Volviste a tus raíces hebreas, alégrate. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Aleluya. Wow. Qué tremendo, hermano. Wow, qué tremendo, ¿no? Se dan cuenta, hermano, lo lindo que es estudiar la palabra, hermano. Estamos terminando y quiero terminar, hacer una pequeña pincelada con los esenios. Y ¿cuántos quieren más? ¿Cuántos quieren más revelación? ¿Cuántos dicen yo? ¿Cuántos golosos hay ahí? ¿Cuántos quieren más revelación? ¿Cuántos dicen yo? Yo pastor quiero más. Wow, mira, termino con esto con los esenios. Ya. Mira. Entonces recapitulo y hago un resumen para que no te lo olvides. Nacen los macabeos, recuperan el templo, 33 años pelean, recuperan el templo, se adueñaron del templo, se creyeron los sumos sacerdotes, todos los macabeos. Y de ahí que nacen las familias adineradas que se transforman en los saduceos, que son descendientes directos de los macabeos. Los saduceos se apropian del templo y vienen los fariseos, los intérpretes de la ley, y le dicen, no, pues ustedes no son de la línea de Aarón, no, aquí tiene que ser un descendiente de David, como dice la palabra. Afuera, chao. Muy bien, los fariseos se van al desierto y de ahí nacen los esenios, donde ellos dijeron, no, nosotros vamos a volver a ese tiempo, al desierto, donde Yahweh se manifestó a Moisés. Vamos a volver al desierto, donde Yahweh instaló el templo. Y de ahí que nace la expresión, voz que clama en el desierto. Yo sería mentiroso al no decirles, hermanos, que Juan el Bautista era esenio. Porque la Biblia da varios detalles. La casa de Juan el Bautista estaba a 1 kilómetro de las escuelas de los esenios. Por eso que Juan el Bautista predicaba voz que clama en el desierto. Juan el Bautista se vestía de piel de camello, comía langosta, miel silvestre, la misma comida kosher de los esenios. Wow. Juan el Bautista predicaba lo que los mismos esenios predicaban, que vendría el Rey de Justicia a traer justicia. Wow. Pablo usa palabras de los esenios. Jesús, Yeshua HaMashiach, que era primo, escuchen, primo de Juan,
fue bautizado por la escuela de Juan, el bautismo de Juan. Y Jesús y Juan el Bautista estudiaron en la mejor seminario teológico en el desierto. Wow. Esto me pone la piel de gallina, hermano. Por eso es que no se supo nada de Yeshua de la infancia, porque ahí los niños eran llevados a esa escuela para aprender la Torá en el desierto, donde Moisés estuvo cara a cara con Yahweh. No tengo tiempo para hablarte de esto, te lo estoy resumiendo, porque te puedo dar muchas más pruebas de por qué Jesús era escénico, viene de la escuela, estudió ahí, de cómo Juan el Bautista era, y Pablo también, porque Pablo hay un periodo que se pierde 14 años en Damasco. Él se pierde 14 años, y ahí, y te lo estoy resumiendo, Pablo estudió con los esenios, y por eso que Pablo y Juan, Yohanan, también usa términos y palabras que solamente se encuentran en los escritos de los esenios. ¡Wow! Pero ¿quién eran los esenios? El que nos da pistas muy buenas, y se los recomiendo que lean el tomo 1 de Flavio Josefo, tomo 2 de la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, tomo 3, yo tengo los 3 tomos, y Flavio Josefo se pasea y da una excelente explicación de quién eran los esenios. Porque Flavio Josefo, historiador romano, judío romano, dice que los esenios eran queridos por el pueblo, porque los esenios iban a las casas a ayudar al pobre. Los esenios fueron los que inventaron los hospitales ambulatorios, donde ellos con oración y con comidas kosher sanaban a la gente. Se vestían de blancos y todo el pueblo los reconocía como los verdaderos sacerdotes del templo. Los esenios eran especiales. ¿Por qué? Porque practicaban el bautismo de Juan, la limpieza a través del agua, para perdón de pecados. Y los esenios, para que usted sepa, nos dejaron el mayor legado de verdad que legitimó a la Biblia. Legitimó a la Biblia. Los esenios, gracias a ellos, en las cuevas donde ellos estudiaban la Torá, escondieron toda la Biblia, la Torá, en los rollos del Mar Muerto encontrados en el año 1948. Donde un pastor beduino tiró una piedra buscando una ovejita, reventó un cántaro, bajó, y ahí estaban todos los escritos de los esenios. Y cuando abrieron el primer cántaro, y abrieron el papiro estaba abierto ahí, y la primera palabra que leyeron, el primer versículo que leyó el arqueólogo que lo revisó, voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. ¿Coincidencia? No. ¿Sabe usted que el hallazgo que se hizo en Qumran de los escritos de los esenios validó la Biblia que es real? Porque teníamos nosotros códices del 300 después de Cristo, 200 después de Cristo, códices, por ejemplo, del libro de Isaías, códices de los 5 primeros libros de la Tanaj, Génesis, Éxodo. Los más antiguos eran del año 300 después de Cristo, pero resulta que los rollos del Mar Muerto eran 200 antes de Cristo, que decían lo mismo, que era el mismo libro de Deuteronomio. Entonces los arqueólogos se dieron cuenta que al ver el papiro del 200 encontrado en Qumran, 200 después de Cristo, se dieron cuenta que al juntarlo con el 300 no había variado mucho la cosa. Entonces legitimó que Yahweh es real, que la Biblia no fue adulterada y que Yahweh permitió que tu Biblia, hasta ahora por lo menos, nos llegara en forma casi entera para nuestro provecho. Por eso que es todo un rompecabezas que uno va uniendo y te das cuenta que el Padre permitió que los esenios estuvieran en el desierto, porque si no se hubiese encontrado ese hallazgo arqueológico de la Escritura, marcó un antes y un después, que para desgracia David Rockefeller fue el que se hizo cargo de eso y no sacó. Recién están saliendo a la luz los verdaderos escritos por presión política de varias naciones. David Rockefeller, este luciferiano masón, hermano, no quiso entregar la revelación donde los rollos Mar Muerto, atájese, abróchese los cinturones, hablan del libro de Enoch y dicen que el libro de Enoch era efectivamente, lo usaban los discípulos, hasta Jesús lo leyó,
te habla del libro de los gigantes, los Nefelín, y te habla de cómo la gente, desde los seguidores de Yeshua, todos guardaban el Shabbat, todos. Pero a la Iglesia Católica no le interesa eso, porque la Iglesia Católica es la que se impuso para esclavizar con los dogmas, con los sacramentos, con los ídolos, para que todo el mundo, hermano, no tuviera nada que ver con los judíos, nada que ver con los rollos más muertos, nada que ver con la Torá, nada que ver, sino que lo que ellos, la Vulgata latina, la Biblia en latín, mire qué lindo. Gracias al Eterno, que el Eterno a través de Martín Lutero permitió que hubiera esa reforma, o si no todos seríamos católicos, hermano. Ama mi alma, escucha la canción. Amén. Ok, hasta ahí llegamos. Contigo. La semana que viene te voy a hablar los celotes. Te voy a hablar sobre los escribas. Y esta semana que viene te voy a hablar de la ruptura. Te voy a hablar por qué nos pusieron cristianos. Tremendo. Escucha la canción. Yo le amo, aunque ama mi alma. Escucha la canción. Gracias, Rolando Jaime. Yo no tengo tiempo, hermano, para subir, pero me voy a proponer subir uno semanal. Gracias, Rolando Jaime. Él dice que en una hora va a estar este mensaje ahí en YouTube. Rolando Jaime, ponle título, pero a ver, espera un ratito, déjame pensar. Escucha la canción. Yo le amo, aunque ama mi alma. Escucha la canción. Ponle Rolando Jaimes, anota esto, si tienes lápiz anota. Los primeros cristianos guardaban el Shabbat, así. Repito, Rolando Jaime, ponele el título al video de YouTube, ponele el título así. Los primeros cristianos todos guardaban el Shabbat. Repito, alguien que ponga ahí como título, Rolando Jaime, atención, ponele al título de YouTube que vas a subir este mensaje. Ponle, los primeros cristianos todos guardaban el Shabbat. Así nomás. Que alguien lo ponga ahí, por favor. Los primeros cristianos todos guardaban el Shabbat. O si quieres poner en la iglesia primitiva, todos guardaban el Shabbat. Lo mismo. Escucha la canción. Yo le amo al que ama. Así es, así es. Amén. Bueno, estamos despidiendo. Amén. Ya no les canso más. Bendiciones, Shabbat Shalom. Mañana salimos en vivo. Un abrazo grande a todos ustedes. Bendiciones. Gracias por estar en sintonía. Gracias por aguantarme tanto tiempo. Ya este mensaje va a estar en YouTube, en la página de puedes poner el link de tu página ahí, Rolando Jaime, para que los hermanos sepan que tú estás subiendo todos los mensajes que predicamos acá y lo estás subiendo a YouTube. Rolando Jaime, háganse amigos de Rolando Jaime ahí y puedes poner el enlace de tu YouTube ahí, Rolando Jaime, para que los hermanos también visiten tu página. Amén. Bendiciones. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Amén. Y nos vamos cantando, por supuesto que vamos cantando. ¡Bendiciones! Mañana salimos en vivo a contar de las 8 de la tarde en vivo aquí en el templo acá de Paraguay. Amén. En vivo mañana. ¡Bendiciones! Y no se olviden tener celo.
Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. La llamada ciudad de la verdad, el monte de Dios Sabaoth. Al HaKodesh, dice el Señor, salvaré. Bendiciones, hasta mañana. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Yeshua vendrá al sonar del shofar y al grito del ángel de Dios. Tú eres el rey sobre toda nación, Adonai Echad. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Kineti, Sion, Kineti, Sion, Kineti, Sion, moraré en Jerusalén. Aparecerá el verdadero fiel, con justicia el peleará. Con ojos de fuego, su lengua de espada, el león de Judá. Oh, siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Kineti, Sion, Kineti, Sion, Kineti, Sion, moraré en Jerusalén, moraré en Jerusalén, moraré en Jerusalén. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch שכבוד מלכותו לעולם, מלכותו לעולם ועד.